Muy buenos días, mi nombre es Jessica Andrade, estudiante de la Universidad Estatal Amazónica de la carrera de Biología del segundo semestre. La asignatura a tratar es Zoología y el tema de hoy es la homeostasis. La homeostasis es una condición de equilibrio y balance del medio interno gracias a la interacción continua de varios procesos de regulación corporal. Es decir, que cuando las funciones de tu cuerpo están siendo realizadas de manera óptima, indicando que tu cuerpo se encuentra muy bien. Tenemos que tener en cuenta que la homeostasis es un proceso dinámico dentro del cual el cuerpo se encuentra en un estado variable y se puede modificar dentro de los márgenes compatibles con la vida. Esto en respuesta a situaciones o condiciones cambiantes, que es decir, existirán situaciones extremadamente graves como también situaciones leves. Por ejemplo, las enfermedades generan el cambio de la homeostasis o también al momento de hacer ejercicios, digamos una maratón. En este caso, la frecuencia cardíaca aumenta, ocasionando una alteración en la homeostasis. Esta homeostasis está en constante cambio, pero siempre tratando de recuperar el equilibrio de las funciones de nuestro cuerpo. La idea de la homeostasis es que toda estructura del nivel celular y del organismo en su totalidad contribuyan de manera para mantener el medio interno en sus límites normales. Esto quiere decir que mantienen el equilibrio y de esta manera puede funcionar de mejor manera y el cuerpo se encontrará más saludable. Uno de los aspectos importantes de la homeostasis es el mantenimiento del volumen y la composición de los líquidos corporales. En nuestros cuerpos tenemos varios tipos de líquidos. Estos líquidos son soluciones acuosas diluidas y en ellos se encuentran sustancias químicas disueltas que se encuentran dentro de las células como a su alrededor. Este líquido, dependiendo de dónde se encuentre, recibe un nombre específico. El líquido que se encuentra dentro de las células se denomina líquido intracelular. El líquido fuera de las células se lo conoce como líquido extracelular. Pero cuando este líquido extracelular rellena los pequeños espacios de las células en los tejidos, se lo denomina intersticial. Este líquido recibe diferentes normas dependiendo de dónde se encuentre. Por ejemplo, se le denomina plasma al líquido intracelular que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. Se le conoce como linfa cuando este líquido extracelular está en el interior de los vasos linfáticos. También se le denomina líquido cefalorraquídeo cuando está dentro y alrededor del encéfalo y de la médula espinal. O líquido sinovial cuando se encuentra dentro de las articulaciones, y humor acuoso o cuerpo vítreo al líquido extracelular que se encuentra dentro de los ojos. El funcionamiento adecuado de las células de nuestro cuerpo va a depender de la regulación correcta en la composición de este líquido intersticial que las está rodeando. Debido a ello, el líquido intersticial se lo conoce como medio interno. La composición del líquido intersticial se va a modificar a medida que las sustancias se desplacen hacia el plasma de la sangre y fuera de este. Este intercambio de sustancias se produce a través de las delgadas paredes de los capilares sanguíneos, que son los vasos más pequeños que se encuentran en nuestro cuerpo. A través de las paredes de los capilares se da un movimiento bidireccional de una dirección a otra. Una aporta sustancias necesarias y la otra desecha lo que ya no sirve. Por un lado tenemos la aportación de materiales necesarios como glucosa, oxígeno, iones y otras sustancias a las sustancias de los tejidos, y por el otro se eliminan desechos como por ejemplo el dióxido de carbono, que es expulsado de nuestro cuerpo a través de la respiración.
Control de la homeostasis. Veremos cómo es que se controlan estos cambios en la homeostasis. Como dijimos al principio, la homeostasis en el cuerpo humano se ve alterada. Esto quiere decir que constantemente vamos teniendo cambios en nuestro cuerpo, ya sea por cuestiones internas o cuestiones externas. Algunas de las alteraciones que provienen del medio externo las encontramos de agresiones físicas, como cuando hace calor o como cuando corremos y sentimos que nos falta el oxígeno. Estas parecen situaciones comunes y corrientes, pero pueden causar una alteración en la homeostasis. Otras alteraciones, como ya dijimos, ocurren en el medio interno, como la disminución de la glucemia a niveles muy bajos. Otro punto importante es que los desequilibrios homeostáticos se pueden deber a situaciones de estrés psicológico en nuestro medio social o en nuestro día a día, como las exigencias del trabajo, de la escuela, de la universidad. Algunos ejemplos de estas situaciones son las intoxicaciones, la exposición de temperaturas extremas o infecciones graves. Afortunadamente, el cuerpo cuenta con varios sistemas de regulación que en general permiten la restabilización del medio interno. Esto quiere decir que de una u otra manera nuestro cuerpo siempre va a buscar la manera de regularse. Y la mayoría de las veces, dos sistemas importantes de nuestro cuerpo son encargados de trabajar en el proceso: el sistema nervioso y el sistema endocrino. Estos sistemas trabajan en forma conjunta o independiente, implementando las medidas correctivas necesarias. El sistema nervioso regula la homeostasis enviando señales como impulsos nerviosos a los órganos que puedan contrarrestar estos desequilibrios. Esto quiere decir que en nuestro cuerpo hay diferentes órganos que se encarguen de arreglar el problema y de solucionar los desequilibrios, pero necesitan de alguien que las controle. Por eso existe el sistema nervioso, porque emane estas señales para que los órganos puedan funcionar. Por otro lado, el sistema endocrino está conformado por diferentes glándulas, numerosas glándulas que secretan hacia la sangre moléculas mensajeras denominadas hormonas. Estas hormonas son sustancias químicas cuya función es determinar la función de un tejido determinado. Estas hormonas también ayudan a contrarrestar estos desequilibrios. Si nos damos cuenta, ambos sistemas son encargados de solucionar el problema. La única diferencia es que el sistema nervioso ocasiona cambios rápidos, mientras que las hormonas lo hace de manera lenta. Sin embargo, ambos tipos de regulación actúan con un mismo objetivo, que es el de restablecer la homeostasis. Así que nuestro cuerpo puede regular su medio interno por medio de muchos sistemas. A estos sistemas se lo denomina como un sistema de retroalimentación. Un sistema de retroalimentación es la manera en la que el cuerpo soluciona el desequilibrio corporal, buscando las maneras de resolverlo. Primero investigando qué pasó, cómo pasó y qué es lo que está afectando, para después modificar las situaciones que lo están alterando. A un lado a esto, vuelve a revisar que todo se esté solucionando bien y lo vuelve a repetir varias veces hasta que el desequilibrio se solucione. En el tema de retroalimentación tenemos varios conceptos que nos ayudan a entenderlo un poquito mejor. El primer concepto es el de la condición controlada. Una condición controlada va a ser cada variable que se supervisa, o sea, aquellos parámetros que pueden variar, como la temperatura corporal, la presión arterial o el nivel de glucemia en la sangre. El siguiente concepto es el del estímulo. Un estímulo será cualquier alteración que cause un cambio en una condición controlada. Por ejemplo, como ponemos el ejemplo de correr, su presión arterial empieza a elevarse y su estímulo es el ejercicio, y la condición controlada será la presión arterial. Pero el estímulo está afectando a la condición controlada. La retroalimentación consiste en tres componentes: un receptor, un centro de control y un efector. El receptor es una estructura del cuerpo que detecta cambios en una situación controlada y envía información a un centro de control. Podríamos decir que el que envía la información. Por ejemplo, si tocamos algo muy caliente, nuestra piel tiene unos receptores que captan la información, y estos receptores
detectan que la temperatura está muy elevada y nos podemos quemar y necesita enviar esa información a nuestro cerebro, que vendría siendo el centro de control, para informar que está en peligro. La vía que va del receptor al centro de control se lo denomina vía aferente. Esto quiere decir que la información viaja de partes lejanas hacia el centro. A esta vía que va del receptor a centro de control se lo denomina vía aferente, porque la información fluye desde fuera hacia el centro. Esto quiere decir que la información viaja de aquellas partes lejanas hasta el centro para regresar a este. Habitualmente la aferencia se produce en forma de impulsos nerviosos o señales químicas. Tomando este mismo ejemplo, de los receptores de nuestra piel mandan los impulsos a nuestro cerebro, avisándole que está tocando algo muy caliente y que está en riesgo de quemarse. El segundo componente es el centro de control. Un centro de control es aquel que establece el rango de valores dentro de los cuales debe mantenerse una condición controlada. Podríamos decir que es un punto de regulación. De manera más sencilla, podríamos decir que el centro de control es aquel que decide qué se debe hacer al interpretarse la información que se recibió, ya que trata de hacer una respuesta, que trata de salir de frente a la información que está recibiendo. Tiene que evaluar las señales aferentes que recibe de los receptores, y no solo eso, sino que también tiene que generar señales de salida cuando sean necesarias. Por lo general, las señales de salida, o también llamada deferencia, se produce en forma de impulsos nerviosos, hormonas u otras señales químicas. Esta vía que va del centro de control al eferente se la conoce como vía eferente, porque la información se aleja del centro del control hacia afuera. En el ejemplo de la temperatura de la piel, el cerebro actúa como el centro de control, recibe los impulsos nerviosos de los receptores de la piel y genera impulsos nerviosos como señales eferentes, con la finalidad de proteger el cuerpo y mantener la homeostasis. Entonces, el tercer componente es el efector. El efector es la estructura del cuerpo que recibe las señales eferentes del centro de control y es el encargado de producir una respuesta que codifique la condición controlada, ya sea a través de la retroalimentación negativa o retroalimentación positiva.